Pues ya estamos aquí de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y bueno, para seguir hablando de las tragedias del medio ambiente que nosotros mismos hemos creado, ahora tenemos otro problema. O sea, no es suficiente con que el aire esté literalmente envenenado y nosotros respiremos de él, sino que también viene la problemática del calentamiento global. Así es. Hay algunos gases, aunque el famoso es el CO2. El dióxido de carbono siempre ha existido en la naturaleza. Y aquí lo primero que tenemos que tener conciencia es que las plantas absorben el dióxido de carbono del aire y fabrican con el CO2 y con el agua y con un rayo de luz, fotosíntesis, fabrican los alimentos. De que está hecha una semilla, una fruta, las hojas. Y cuando uno respira el oxígeno que nos da una planta, nosotros respiramos, vivimos y lo que sobra es dióxido de carbono y lo arrojamos al aire. La planta lo absorbe, fabrica azúcares, lo que sobra, oxígeno y lo avienta al aire. Y fue una historia en donde todo se complementa, en donde todos dependemos de todos. De una forma armoniosa, ¿verdad? Es una armonía entre plantas y animales, pero llega la tecnología. No, llega el hombre. Llega el ser humano a quemar petróleo y ahora aumentó el CO2. Pero primero hay que explicar que no tiene sentido el doble no circula, ni el no circula, no tiene sentido, porque aunque paren los carros, la contaminación va a ser prácticamente igual. Y ya lo hemos vivido con los dobles no circula. O sea, eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque cuando metemos gasolina a un motor en la Ciudad de México, la gasolina no se quema totalmente. Y no se quema totalmente porque no hay suficiente oxígeno. Y no hay suficiente oxígeno porque la Ciudad de México está arriba de 2,000 metros. Arriba de 2,000 metros de altura, cada vez que subimos 100 metros, escasea el oxígeno. Por eso los alpinistas, cuando suben al Everest a 8,000 metros, suben con tanques de oxígeno. Y cuando algunos suben sin tanques de oxígeno y que no son expertísimos. No solo expertísimos, sino que no son gente de la región, y suben sin oxígeno, se mueren. Y frecuentemente oímos accidentes de muertos por asfixia, porque a más altura, menos oxígeno. La Ciudad de México está muy alto. Hay poco oxígeno. Y como hay poco oxígeno, nosotros prendemos un chorro de gasolina, no se quema. Y luego estamos en la cazuelita, sí, no se sale. La gasolina que no se quema, y eso pasa en cada motor, en cada caldera, en cada camión. No se quema el diésel, no se quema la gasolina totalmente. Esa parte que queda, pues son gases de petróleo, bencenos, dióxido de carbono. Eso cuando le dé el sol, de ahí sale el ozono, el dióxido de carbono y un montón de partículas venenosas por no quemar los combustibles por falta de oxígeno. Eso explica por qué paran los carros y la contaminación sigue. La solución, nosotros estamos proponiendo que la mitad de todo el presupuesto que se gasta en los partidos políticos, el año pasado gastaron 16,000 millones. Ahorita en estas elecciones que acaban de pasar se gastaron más de 2,500 millones. Que la mitad se use para comprar camiones eléctricos para el transporte público. ¿Qué le parece si vamos a ver la siguiente cápsula, doctor? No la hemos visto. No la hemos visto. Hay que poner mucha atención. Lo que pasa es que este tema es tan amplio, o sea, no se resuelve. No. Bueno, vamos a ver la siguiente cápsula, por favor. El calentamiento global representa un riesgo cada vez mayor para la viabilidad de los seres vivos que habitamos este planeta, pues llevamos ya 369 meses consecutivos con temperaturas por encima de la media, observada desde 1880, y los últimos 7 meses han sido los más calurosos en la historia de la humanidad. El cambio climático está cambiando la distribución geográfica de numerosas especies, sobre todo microbios e insectos. Asimismo, la distribución de la humedad se ha vuelto errática,
lo cual está provocando cambios en los climas de vastas regiones, provocando inundaciones en unas y sequías en otras. Pero sobre todo, el mayor aumento de temperatura se observa en las regiones polares. La Ciudad de México y los municipios de la zona conurbada produjeron 51 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en el 2014, principalmente el dióxido de carbono, lo cual representa un aumento del 34% en relación a los 38 millones de toneladas de dióxido de carbono que se produjeron y se enviaron a la atmósfera en el 2012. Lo cual ha contribuido para que cada uno de los últimos meses sea el más caluroso en la historia de la humanidad. El Estado de México produjo el 65% de los gases contaminantes y la Ciudad de México el otro 35%. Es decir, la zona conurbada produjo en el 2014 33 millones de toneladas de dióxido de carbono y la Ciudad de México 18 millones de toneladas. Considerando una población de 20 millones, cada habitante de la zona metropolitana de la Ciudad de México produce en promedio 2.5 toneladas de dióxido de carbono por año. Así que por cada persona se requieren 2.875 árboles para absorber el dióxido de carbono del aire y transformarlo en azúcares y otros alimentos. El sobrante de esta reacción química de la fotosíntesis es oxígeno, que las plantas expulsan al aire, para seguir absorbiendo el dióxido de carbono para fabricar nuevos alimentos a base de azúcares principalmente. Sembrar árboles y cuidarlos se vuelve cada vez más apremiante para limpiar el dióxido de carbono del aire que nos envenena, y si multiplicamos los 2.875 árboles por los 20 millones de habitantes, se requieren 57.500 millones de árboles para darle viabilidad a la megalópolis. O visto de otra manera, si cada habitante siembra un árbol cada año, es decir, si se siembran 20 millones de árboles por año, se requerirían más de 2.000 años para completar los árboles necesarios, razón por la cual no queda más alternativa que reducir las fuentes de la contaminación. Las 710 hectáreas que va a desocupar el aeropuerto, su mejor destino sería para albergar los árboles que requiere la ciudad para que siga siendo viable. Se vuelve cada vez más urgente sustituir todo tipo de vehículos que usen combustibles fósiles a base de petróleo por eléctricos y sacar en el corto plazo todas las industrias que contaminan el Valle de México. A ver, doctor, entonces retomando esto del calentamiento global. Sí. Todos estos contaminantes que se empeoran ante la escasez de oxígeno, Sí. la cazuelita donde estamos. El Valle de México es el fondo de una cazuela. Y aparte, la cantidad tan impresionante de contaminación que lanzamos al aire, Así es. nos da como resultado, aparte de todo, contamina mucho más el Estado de México que la Ciudad de México. otra. ¿Cómo es posible? Yo no puedo creer las cifras. Yo pensé que los contaminosos éramos nosotros los chilangos. Bueno, pues no. Son todos los municipios que rodean a la Ciudad de México, producen el 65% de la contaminación. Esto implica 38 millones de toneladas. Ahora, es impresionante cómo uno diría, pues que el gobernante no ejerce la autoridad. Pues parece que no. Porque aumentó 34% la producción de millones de toneladas del 2012 al 2014. Y eso fue en 2 años. En 2 años aumentó 34%. Eso quiere decir que estamos condenados a morir ahogados si no ponemos remedio. Pues sí, doctor, pero aquí usted nos sugiere lo de la siembra de los árboles. A ver, para mitigar la contaminación del día de ahorita, tendríamos que pensar en que cada habitante tendría que sembrar un árbol al año, y no nada más termina todo en sembrarlo. Hay que cuidarlo para que se dé y que crezca. Para que absorba el CO2 del calentamiento global. Ajá, y que por el amor de Dios dejen de seguir podando los árboles de la ciudad O por salvar el cablecito. Porque o tirándolos para hacer un bajo puente, para hacer otra vialidad. Porque aparte es tan común eso, doctor, cuando hemos visto otras ciudades donde ya todo el cableado es subterráneo. Así es. Y aquí siguen dándole en la torre a los árboles por salvar un cablecito. Así es. Bueno, hacemos muchas cosas locas, pero si cada habitante del Valle de México siembra un árbol por año, 20 millones de árboles, cosa que nunca se ha hecho, supongamos 20 millones, necesitamos más de 2.000 años para tener los árboles necesarios para limpiar el ambiente. O sea, ¿usted está escuchando?
O sea, eso quiere decir que no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, si hiciéramos eso religiosamente cada año, toda la población, no nos alcanzaría nuestra vida para tener aire limpio. Así es. Eso quiere decir ni que... la de nuestros hijos ni nuestros nietos. Son 2000 años, 2000 sembrando 20 años, millones de árboles cada año. Eso quiere decir que tenemos que dejar de usar el petróleo, dejar de usar la gasolina, dejar de usar el diésel. Y ya está toda la tecnología eléctrica. Entonces lo que necesitamos son camiones eléctricos, más tranvías, los vehículos eléctricos, seguir el ejemplo de Ámsterdam. Ay, qué envidia de la buena. Seguir el ejemplo de Londres. No hay camiones más que eléctricos. Obviamente cuestan un dineral, pero este país si algo tiene es riqueza. Y es que mire, doctor, si cada gobernante que entrara en turno hiciera el cambio de alguna línea, de alguna que ruta, compre de 1000 algo, camiones, 1000 camiones eléctricos. cada uno que gobernante. entrara, llegaría el momento que ya todo Así estaría es. renovado. Pero, ¿qué le parece si vamos a una pausa? Porque aquí nos empezamos a enardecer y regresamos de inmediato.